Bueno, los que estamos aquí nos quedamos, mis hermanos, para escuchar la palabra del Señor. Abra sus Biblias, para eso abra sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el verso 5 y el verso 6. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde a la sociedad se le están cerrando puertas, no encuentran soluciones. Y yo creo que viene el tiempo donde el Señor nos va a enseñar a depender de Él, a confiar en Él totalmente. Que sepamos que Él es nuestro único refugio, que Él es nuestro único socorro. Parece que la iglesia del Señor todavía encuentra soluciones allá afuera. Parece que todavía hace arreglos allá afuera y todavía pues piensa que puede sobrevivir allá afuera. Pero viene el tiempo donde todo lo que está allá afuera no te dará una esperanza. Saludo a mis hermanos que están ahí mirándonos en el en vivo. Gracias, hermanos, por estar ahí conectados. Bendiciones, Dios bendiga su vida y sígase alimentando de la palabra del Señor. Hoy tenemos una enseñanza en escuela bíblica. Hoy es día de escuela bíblica para nosotros. Y vamos a estar enseñando la palabra del Señor. Gócese en la presencia del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5 y verso 6. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué hermoso versículo. En los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo creo que este versículo nos habla es para este tiempo, exactamente señalado para el tiempo que estamos viviendo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar. Señor, por tu presencia, tu palabra que es verdadera, Señor, tu palabra que llega a tiempo, tu palabra que siempre, Señor, llega a consolar el momento en que estamos viviendo, Señor. Yo sé que esta palabra es para ahora, Señor, para este tiempo, para que tus hijos sean alimentados por esta bendita palabra, que ellos reciban el mensaje, Señor, un mensaje, Señor, que puede ser la salvación, Señor, un mensaje que se puede convertir en la salvación de las vidas en medio de estos tiempos, un mensaje que puede salvar nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, gracias, Señor, porque tú nos guardas y tú nos proteges. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. El domingo estuve hablando guardados de todo mal. Y hoy voy a hablar, somos guardados por el poder de Dios en el fin de los tiempos. Amén. Voy a hablar sobre ese tema. Somos guardados por el poder de Dios en el fin de los tiempos. Amén. Me gusta la parte final, en el fin de los tiempos. Hermano, yo le decía a usted, el hombre parece que, especialmente la iglesia, parece que todavía no entiende que el único lugar donde vamos a estar guardados o seguros es estar en el Señor. Y especialmente en estos tiempos, yo creo que Pablo está hablando en su carta para estos tiempos. Amén. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación, hermanos, está preparada para estos últimos tiempos. Y sin duda estamos viviendo esos tiempos de esa salvación. Bueno, el Señor promete guardarnos en estos tiempos. Él nos guarda por medio de su poder, hermanos. Amén. Dije que Él nos guarda por medio de su poder. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Acuérdense que para venir a Dios hay que creer primero. Amén. A Dios se le sirve creyendo primero. A servir a Dios es creer primero. Entonces, por el medio de esa fe, el Señor nos guarda por el poder. ¿Cuál poder? El poder de Él, el poder de Dios. Entonces, Dios promete guardarnos por el poder, amén, para que nosotros, hermanos, seamos salvos en medio de estos tiempos. Dice, para alcanzar la salvación está preparada para la manifestación en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, oiga esto, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, exactamente estamos viviendo estos tiempos, hermanos, donde por un tiempo estamos siendo afligidos en diversas pruebas. De una forma o de otra viene la aflicción a la vida de las personas.
Entonces, aunque el Señor promete guardarnos con su poder por medio de la fe, hermanos, eso no quiere decir que no va a haber pruebas. Eso no quiere decir que no va a haber dificultades. Sí va a haber dificultades, pero hay que entender esto, que eso es de lo que el Señor nos va a guardar. Esa es la promesa de Dios, que Él nos va a guardar de todos esos problemas, de esas pruebas, de esas cosas que van a venir sobre el mundo en estos últimos tiempos. Recuérdense que estamos en principio de dolores, estamos viviendo un tiempo, la iglesia va a ver un tiempo de lo que viene siendo estos principios de dolores, un tiempo de tribulación. La iglesia va a estar por un periodo de tiempo, hermanos, enfrentando estas situaciones, y esto es a lo que Pablo se está refiriendo, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, oiga, por un breve tiempo, un poco de tiempo. Esto quiere decir que esto que estamos viviendo y lo que viene no va a ser por mucho tiempo, solo va a ser por un poco de tiempo. Dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, nos quedan tiempos todavía difíciles que vamos a tener que enfrentar, pero recuérdese que somos guardados por el poder de Dios en el fin de los tiempos. En estos tiempos Dios nos está guardando. Dios no solamente guardaba a su pueblo en los tiempos antiguos, también Dios sigue guardando a su iglesia hoy en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos nosotros estamos siendo guardados por el poder de Dios. Hay un poder sobrenatural que se mueve, mis amados hermanos, sobre la faz de la tierra, y ese es el poder de Dios que se mueve, hermanos, para guardarnos y para defendernos. Recuérdense que los discípulos, cuando salieron a predicar el evangelio al principio, los pioneros, cuando salieron a predicar el evangelio, enfrentaron adversidades, ellos enfrentaron situaciones difíciles. Por eso es que Jesús les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Primero les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y les dice: y recibiréis poder. ¿Cuál poder es este? Este es el poder con el cual Jesús los iba a guardar. En otras palabras, Jesús los empoderó y los llenó de su espíritu, los selló con su espíritu para las pruebas y las tribulaciones que ellos iban a enfrentar, los padecimientos y las diferentes pruebas que venían sobre ellos. Ellos las iban a soportar a través de este poder. Acuérdense que los apóstoles, ellos ya habían creído en Jesús. Ellos mantenían su fe firme en el Señor Jesucristo, porque ellos habían puesto su fe en el Señor Jesús, ya creían en Él. Entonces ahora el Señor les promete guardarlos con el poder, amén. Y dice: y reciben el poder, y con ese poder que ellos recibieron, ellos se fueron a hacer milagros, a hablar la palabra, a hacer señales y a soportar pruebas y a soportar diferentes tribulaciones. Pero ellos se sostuvieron y se mantuvieron firmes, soportando fueran cual fueran las pruebas. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo guardados por el poder de Dios. Por eso es que el sello del Espíritu Santo es muy importante y es muy necesario que en la vida de cada uno de nosotros, el Señor, acuérdese que el Señor promete bautizarnos con su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es muy importante en la vida suya y en la vida mía, y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios nos empodera, amén, nos da poder, el poder es el poder que nosotros necesitamos para guardarnos, para preservarnos. Entonces este es el poder que Dios usa para guardarnos a cada uno de nosotros. Ese es el poder de Dios, que Dios va a usar en estos tiempos para guardarnos. ¿Cuál poder? El poder que viene del Espíritu Santo, el cual les dijo Jesús a los discípulos que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Ese poder los hizo sobrevivir. Ese es el mismo poder que nos va a hacer sobrevivir a usted y a mí en medio de estos tiempos, hermanos, de adversidad. En medio de estos tiempos difíciles, la iglesia necesita el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios. La iglesia necesita estar llena del Espíritu Santo. Acuérdense que el profeta Joel también habla de los postreros tiempos. Dice: y en los postreros días derramaré, hablando de Dios, derramará de su espíritu sobre toda carne. ¿Por qué Dios se va a derramar de su espíritu sobre toda carne en los postreros días? Porque en los últimos días, en los postreros días, en los cuales habla Pablo aquí también, de las pruebas, de las diversas pruebas de los últimos días, que Pablo está hablando, bueno, son lo mismo que Joel está hablando, los cuales también Pedro habló cuando predicó el sermón. También habló de la promesa de lo que dijo el profeta Joel, y dice que, hermanos, que en los postreros días todos serán llenos del Espíritu Santo, y habla y menciona un grupo, una serie de personas, habla a los jóvenes, habla a los
a los ancianos, habla a los siervos, a las siervas, de derramar de su Espíritu Santo en los postreros días. ¿Por qué? Porque en los postreros días se va a requerir del poder de Dios, porque es la forma en que Dios nos va a guardar. ¿De qué nos va a guardar el Señor? Pues de las diferentes pruebas que van a venir sobre el mundo. Recuérdese que todavía vamos a estar por un poco de tiempo. La iglesia todavía va a pasar un periodo de los principios de dolores. Jesús mismo dijo, y aún todavía no es el fin. A ver, entonces nosotros vamos a estar enfrentando un periodo de principio de dolores, y para poder soportar esto, la iglesia tiene que tener el poder del Espíritu Santo del Señor. Ya lo miramos por dos formas, dos fuentes, hermanos, cómo nosotros necesitamos el poder de Dios. Miramos cómo Jesús llena a sus discípulos del Espíritu Santo. Miramos cómo, hermanos, el Señor hace una promesa por medio del profeta Joel para los últimos tiempos. Entonces ahí miramos ya dos funciones, hermanos, que nos demuestran nosotros que nosotros necesitamos el poder para enfrentar las diversas pruebas y las diferentes situaciones que van a venir sobre el mundo. Si la iglesia se ausenta de la presencia del Señor, de la presencia del Señor es el Espíritu Santo, si la iglesia se ausenta del Espíritu Santo de Dios, entonces la iglesia va a perder la fuerza, la iglesia va a perder la cobertura. La iglesia no va a ser guardada por el poder de Dios, mi amado hermano. Por mucho que crea, si se aleja de Dios, va a perder el poder para poder sobrevivir en medio de los tiempos difíciles. Este es un tiempo donde nosotros debemos acercarnos más a Dios. Este es un tiempo donde nosotros debemos buscar más el rostro del Señor, donde nosotros debemos de buscar más la presencia del Señor, porque esto es lo que nos va a dar fuerza. El Espíritu Santo es el que nos va a dar el poder para poder sobrevivir en medio de este tiempo que se está viviendo difícil. Nosotros lo necesitamos, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, amén, está hablando este poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, hermanos, vivimos un tiempo donde la iglesia está viviendo un periodo de pruebas. Estamos siendo probados, y lo primero que está siendo probado es nuestra fe. Y mire, hermanos, realmente mire cómo está el templo, mire cómo está la iglesia, vacía. Y esto enseña que realmente la iglesia todavía no ha entendido y todavía no ha comprendido, mi amado hermano, que estos tiempos que restan a la iglesia sobre la tierra es para entrar en comunión con nuestro Señor. Acuérdense que el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y lo que nos va a perfeccionar delante del Señor es que nosotros estemos delante de su presencia, mi amado hermano. Lo que nos va a ayudar que nosotros superemos las pruebas que vienen sobre el mundo. Entre ellas están las tentaciones. Por eso Jesús dijo: velar y orar para que nadie entre en tentación. Quien nos va a librar de eso es el poder de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Es la que nos va a librar de esas situaciones que vienen adversas. Y esto es lo que la iglesia debe de entender, que la única forma de librarnos es buscando la presencia de Dios y teniendo el poder del Señor. Acuérdese que termina diciendo que vienen diversas pruebas. Mire, Santiago hace una amonestación también refiriéndose a lo que vienen siendo las pruebas. Y Santiago dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, lo que Santiago está diciendo aquí, cuando vengan las pruebas, alégrense. Eso es lo que está diciendo en otro término. En otras palabras, cuando les vengan las pruebas, conténtense, estén alegres. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces las pruebas vienen para producir, las pruebas de nuestra fe vienen para producir paciencia a nuestras vidas. Y esto es señal, debe de ser señal de gozo para cada uno de nosotros. Nosotros, mire, esto se oye irónico, pero nosotros en medio de estos tiempos que se están viviendo, debemos de estarnos gozando, mis hermanos. Dije, nosotros debemos de estarnos gozando, porque nosotros entendemos que estas pruebas que vienen a nuestra fe, hermanos, son para producir paciencia en la vida de cada uno de nosotros. Esto nos hace más pacientes. ¿De qué sirve emprender la carrera si no se llega al final? ¿De qué sirve comenzar una carrera? ¿De qué sirve comenzar la carrera de la fe si no alcanzamos a llegar al final? ¿De qué sirve si no somos guardados por el poder de Dios? No vamos a poder llegar hasta el final.
Lo único que nos permite a nosotros poder llegar hasta el final es que nosotros seamos guardados por el poder del Señor. Acuérdense, Jesús le dijo a sus discípulos que iban a ir a todo el mundo, hasta el fin del mundo. Amén. Iban a ir hasta el final. ¿Cómo los discípulos iban a lograr esto? Bueno, con el poder que ellos iban a recibir. Es a través de ese poder que la iglesia ha caminado sobre este mundo, llevando la preciosa palabra, el evangelio, la palabra de salvación, sin parar, sin cesar. Y para esto ha logrado que el evangelio llegue hasta el fin de la tierra, hasta los confines del mundo. Ha permitido. ¿Y qué ha permitido eso? Bueno, el poder de Dios que lleva a la iglesia del Señor. Solamente es a través, el Señor sabía que es solamente a través del poder de su Espíritu Santo que la iglesia iba a poder llegar hasta el fin. Entonces, ¿de qué nos sirve comenzar una carrera si nosotros no tenemos el poder que nos lleva hasta el final? ¿De qué le sirve a la iglesia ser cristiano si no tiene el poder que lo lleva al final? Miren, en tiempos de esta pandemia hay gente que ha flaqueado. En tiempos de esta pandemia hay gente que se ha alejado de Dios. Esta es la gente que no tiene el poder de ir hasta el final. Están en la iglesia, estaban en la iglesia, se congregaban, pero no tenían el Espíritu Santo, que es el poder para llevarlos hasta el final. Le han dado otro concepto a esta pandemia. Ellos le han dado otra forma a esta pandemia. No han aprovechado esta pandemia como una oportunidad para gozarse en la presencia del Señor, mi amado hermano, para que ellos puedan recibir paciencia y permanecer y estar firmes hasta el final. Entonces, no va a servir de nada si toda tu vida cristiana que has estado sirviendo al Señor, tú no te has equipado del poder de Dios, porque ese es el que te va a guardar para ir hasta lo último. Si tú no tienes la dinamita que se necesita para llegar hasta lo último, si no tienes el vehículo que necesitas, que es el poder de Dios para llegar hasta lo último, de nada te sirve nombrar que eres cristiano. Entonces necesitamos realmente tener las convicciones. Ser cristiano no es decir ser cristiano es tener las convicciones, tener la firmeza, tener lo que se requiere, mi amado hermano, para soportar las pruebas que vienen. Entonces, en la vida cristiana no todo es fácil, la vida cristiana no todo es color de rosa, no todo es aleluya, gloria a Dios. También hay momentos de ay en nuestras vidas. Es ahí donde nosotros necesitamos del poder de Dios. Cualquiera puede sobrevivir en un momento donde no hay lucha, donde no hay prueba. Cualquiera puede ser feliz en un momento donde no hay problemas y no hay adversidades. Cualquiera puede decir que tiene fe en un momento fácil donde su fe no está siendo probada. Pero cuando la fe es probada, es ahí donde el fuego, el poder tiene que ser manifestado. Dije, cuando la fe de nosotros es probada, es ahí donde el poder de Dios que está en nosotros guardándonos tiene que ser manifestado, mi amado hermano. Entonces, no solamente tener fe, hay que tener el poder de Dios para demostrar en momentos que nuestra fe está siendo probada, demostrar que podemos soportar. Y no solamente podemos soportar, que nos gozamos en medio de la prueba, porque sabemos que de esa prueba va a venir paciencia para nuestra vida. Sabemos que después de esos problemas que vienen, nosotros vamos a salir ganando y vamos a terminar, mis amados hermanos, pacientes, esperando y guardándonos en el Señor. Dice, la fe que persevera hasta el fin, esa es la verdadera fe. Fe no es la que cualquier hombre menciona, esa no es fe. La verdadera fe es aquella que puede perseverar hasta el fin. Esa es una fe verdadera. Amén. Porque esa es una fe, amados hermanos, que se ha levantado en el poder de Dios. Dije, esa es una fe que se ha levantado en el poder de Dios. Por eso es que el cristiano se puede guardar en la fe que tiene hasta el fin. Entonces cualquiera puede decir tengo fe, pero en momentos adversos irse de la iglesia, en los momentos difíciles, hermanos, desanimarse, decepcionarse. Eso no es fe genuina, eso no es la verdadera fe. Una fe que no es capaz de de hacerte permanecer hasta el fin. Esa no es la fe que viene de parte del Señor. La fe que Dios nos da es una fe, amados hermanos, que nosotros podemos permanecer con ella hasta el fin.
Aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, nosotros permanecemos con esa fe, nos guardamos en esa fe, mi amado hermano, porque hay un poder que la sostiene, y es el poder de Dios que está en la vida de cada uno de nosotros. Los apóstoles soportaron y fueron hasta el fin y terminaron. Muchos dieron su vida soportando porque ellos creían en Jesús, ellos tenían fe en el Señor, y sobre todo ellos tenían el poder que necesitaban para, en medio de las tristezas y las aflicciones, ellos gozarse y alegrarse, mi amado hermano. Ellos terminaban con paciencia cada vez que enfrentaban situaciones. Ellos las superaban pacientemente porque ellos tenían los elementos necesarios, poder y fe, elementos necesarios que se requieren para poder llegar hasta el final. De otra forma, el cristiano no va a tener lo que necesita, hermano, para tener su victoria y para llegar a la victoria final. Acuérdense que la victoria final del enemigo no es el fin del día. La victoria final del cristiano no es el fin del día. La victoria final del cristiano es permanecer hasta el fin, firmes, ya sea que el Señor venga, ya sea que muera firme en el Señor. Amado hermano, esa es la fe genuina. Pero un cristiano que muere y se alejó de Dios no tiene una fe firme y no pudo ir hasta el fin con esa fe. Entonces flaqueó, desfalleció, flaqueó en el proceso, en el camino. Pero cuando el cristiano muere firme delante de la presencia del Señor, ese cristiano tiene la victoria final. ¿Cuál va a ser la victoria final? En el toque de la final trompeta, donde los muertos se levantan primero. Esa es la victoria final. Ellos se levantan en la resurrección. Luego los que están vivos. ¿Cuáles son los que están vivos y que saben van a ser levantados a los aires? Aquellos que guardaron su fe hasta lo último, a pesar de las pruebas, de las pruebas de los últimos tiempos, a pesar de las pruebas que estamos viviendo, hermanos, en el principio de dolores. Y nosotros permanecemos firmes hasta el fe, vamos a tener esa victoria final, que vamos a ser levantados a los aires. Y en los aires, esa es la victoria final, que en los aires seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Y nuestro cuerpo corruptible será vestido de incorruptibilidad. Esa es la victoria final. Todo creyente que tiene su fe puesta y que tiene el poder de Dios, el Espíritu Santo en su vida, son aquellos que van a llegar hasta el final. Pero aquellos que dicen tener fe pero no están llenos de la presencia del Señor y que están flaqueando en medio de las diversas pruebas, ellos no van a poder llegar hasta el final, hermanos, porque ya están flaqueando, ya están desmayando por las pruebas que les están viniendo de parte del mundo. Yo les decía a ustedes al principio, el Señor nos va a hacer entender al final de estos tiempos que lo único que nos queda como resguardo y como protección, como guardado, es Él, el Señor. Que Él va a ser nuestro único refugio. No va a haber ningún otro más. El Señor nos va a hacer entender como iglesia. Yo no sé cómo Dios le va a hacer, pero el Señor le va a hacer entender a la iglesia que Él es su última esperanza, que Él es el último refugio, que Él es su último lugar donde usted se va a ir a refugiar. Ahorita cuando vienen las tormentas, cuando vienen los temblores, cuando vienen situaciones difíciles sobre la tierra, hermanos, la gente va y se refugia, y tienen lugares de refugio, tienen grandes lugares de refugio donde la gente va y se refugia, ahí se refugia la gente. Pero va a llegar el momento donde ni todos esos refugios va a ser un refugio, no va a ser un refugio seguro. Ni todos esos refugios la gente va a recibir la seguridad. Es más, va a llegar el momento donde la gente ni siquiera va a anhelar ir a esos refugios. Es más, va a llegar el momento donde ni siquiera esos refugios van a poder ser un refugio para las personas. Entonces va a llegar el momento, dice el Señor, donde tu único refugio y tu único amparo y tu única fortaleza va a ser el Señor. Él va a ser el único que te va a guardar y que te va a proteger. El cristiano debe ir aprendiendo, así como el mundo nos está enseñando y quiere que aprendamos cosas que se nos va a ser impuestas, cosas que van a ser impuestas sobre la sociedad. Hermanos, poco a poco usted va a ir viendo los cambios. En este año va a haber grandes cambios, hermanos, sobre nuestra sociedad. En este año usted va a ver grandes cosas que van a ser impuestas en la vida social, donde ellos nos van a querer someter a diferentes situaciones, y estas van a ser pruebas para la iglesia. Estas van a ser pruebas para tu fe, hermanos, donde van a imponer vacunas, van a imponer tantas cosas, hermanos, cosas que realmente llevan a un orden, a un sistema que ellos están estableciendo. Entonces esa es donde la fe del cristiano y del creyente va a ser probada.
donde nosotros realmente vamos a mostrar si tenemos el poder de Dios o no tenemos el poder de Dios para enfrentar con fe las situaciones que vamos a estar viviendo. Entonces va a llegar el momento donde nuestra fe va a ser probada, hermanos. Esta es la fe que la iglesia debe de guardar, una fe que nos lleve hasta el final. Esa es la fe que la iglesia debe conservar. No importa, mi amado hermano, que usted tenga que entregar su vida, pero que usted sostenga esa fe, que usted muera con esa fe firme, que usted no aborte la fe por el problema, que no se le haga intercambio de la fe que usted tiene por una demanda que se le está haciendo, amado, de un nuevo orden que se está imponiendo. Que usted no negocie la fe del Señor, que usted se mantenga firme. Los discípulos, muchos de ellos tuvieron que morir, muchos de ellos fueron acribillados, muchos niños fueron acribillados con sus padres, fueron acribillados cruelmente, hermanos, pero ellos, hermanos, llegaron hasta el fin. Dice que ellos morían en los ruedos, hermanos, adorando y glorificando a Dios, mientras eran las familias completas, mientras ellos eran desmenuzados por osos y por leones. Ellos morían desmenuzados por esas fieras, alabando y glorificando el nombre del Señor. Y esto era señal que su fe llegaba hasta el fin, amados hermanos. Ellos tenían el poder de pararse con fe delante de ese león, sin correr y sin tener temor, parados firmes en la brecha, mi amado hermano, confiando en el Señor, que ellos se van a levantar el día de la resurrección. Qué maravilloso es el Señor. Mi hermano, viene una prueba de este índole para la iglesia. Dije, viene una prueba de este índole para la iglesia. Escuché en un sueño de un pastor donde dice que él miró, es largo el relato, pero dice que él miró un calendario y él le mostró, cuando comenzó la pandemia, las máscaras en las personas, le mostró la anarquía que se vivió, esos jóvenes que salieron a destruir, y le mostró para el mes de septiembre y para el mes de noviembre. Le mostró, hermanos, una guerra civil también que se levanta, se disparaba entre el pueblo, se disparaban entre ellos, hermanos. Y también dice que le mostró para el mes, entre ese mes de noviembre, de noviembre y de diciembre, le mostró, hermanos, que entraba el gobierno ruso, entraba Rusia y entraba China, Estados Unidos, que la Casa Blanca estaba ardiendo en llamas, que no había gobernador, y que muchos soldados chinos y rusos entraban entre todo Estados Unidos y acribillaban y mataban mucha gente en América, hermanos, y que entre ellos mismos agarraban a los cristianos, a los predicadores, a los verdaderos predicadores, a los que predicaban la verdad y que les decían: no queremos que prediques más eso que la Biblia dice, no queremos que hables en contra de la homosexualidad, y que a los que se negaban a hacer eso se los llevaban a lugares de concentración y los encerraban. Y bueno, él relata, hay dos cosas que el Señor le reveló ese sueño, y hermanos, se cumplieron. Y él dijo: si usted quiere creerme ahorita, créamelo; si no me lo quiere creer ahorita, no me lo crea, pero espero que sus ojos sean testigos de lo que el Señor está profetizando. Y eso sacudió mi espíritu, hermanos, porque las cosas que se están moviendo, las cosas que se están hablando, que se están diciendo, apuntan para allá. Todo eso es señal, todo señala para allá. Parece que Estados Unidos ya está sacando los consulados chinos de aquí. Hermano, esto quiere decir que hay algo que viene, hay un conflicto que ya se está viviendo terrible. Y con China está también Rusia. Y hermano, bueno, eso es otra cosa. Pero lo que yo le estoy diciendo, una cosa es que la iglesia va a ser sometida a prueba. Los pastores, así como los predicadores de aquel tiempo, Pablo, Pedro, todos ellos fueron sometidos a prueba en su fe. A muchos de ellos se les ordenó que no predicaran más en ese nombre. Y a ellos no les interesó caer en la cárcel, otros ser apedreados, hermanos, otros ser crucificados boca abajo. Esos amados que menciona, que fueron acribillados cruelmente, apedreados. Mis hermanos, Esteban fue apedreado, pero ellos no flaquearon en su fe. Ellos permanecieron firmes en su fe, y aunque ellos tuvieron un final, hermanos, terrible, ellos permanecieron con su estandarte de la fe en alto hasta el final. Estos son los hombres que pudieron sostener su fe en alto hasta el final. ¿Por qué? Porque ellos tenían el poder de Dios. Esos cristianitos que andan ahí, que sobreviven y que nunca se han llenado la presencia del Señor, que no creen ni siquiera en el Espíritu Santo, son los primeros que van a abortar la fe, hermanos. Son los primeros que van a apostatar de la fe. Aún creyentes de esta iglesia, creyentes de otras iglesias,
que andan ahí sobre las ramitas por encima, no van a soportar esos tiempos difíciles, hermanos. La primera oportunidad que tengan van a negar su fe, van a abortar su fe, porque no tienen el poder que necesitan. Acuérdense, el poder de Dios viene por la convicción de congregarse. De ahí viene el poder de Dios. ¿Cuándo les llegó el Espíritu Santo? Cuando estaban reunidos, estaban juntos, estaban congregados en el aposento alto. De ahí les vino el poder de Dios. Imagínese usted, hermano, que no se congrega. ¿Usted cree que usted tiene el poder de Dios? El poder de Dios viene por congregarse, por estar en la casa del Señor, por estar adorando y sirviendo al Señor. ¿Usted cree que con esa fe que usted tiene va a sobrevivir? Necesitamos, hermanos, una fe que nos lleve hasta el final. Eso es lo que necesitamos en medio de esta pandemia, en medio de estos tiempos. Vuelvo a repetir, la gente todavía le encuentra solución allá afuera, todavía resuelve las cosas allá afuera. Pero va a llegar el tiempo, como yo di la palabra hace tiempo, va a llegar el tiempo donde todo lo que ya está allá afuera no te va a hacer una satisfacción. El único lugar que te va a satisfacer es estar en la casa del Señor. Me vas a llamar y me vas a implorar que por favor abra la iglesia, porque tú quieres estar en la casa de Dios. En los días pasados que estaban las bancas vacías, gente me mandaba textos, si quieres estar en la iglesia, adelante pastor, decían tantas cosas. Y cuando se abrió la iglesia, ellos nunca llegaron a la iglesia, mis hermanos. A veces hablamos mucho y hablamos más de lo que la fe que tenemos. A veces hablamos más para presumir que para mostrar la fe que verdaderamente tenemos. Entonces la fe no se va a mostrar con palabras. La fe que la cual nosotros debemos de llegar hasta el fin es una fe que se tiene que mostrar con hechos, mi amado hermano. Tenemos que tener la convicción de esa fe para llegar hasta el final. La fe es la única que puede alcanzar la salvación, porque somos salvos por medio de ella. Se necesita esa fe. Y si la fe se pierde, ¿cuál fe? Esa fe que nos ayuda y nos da el valor de ir hasta el fin. Estoy hablando de una genuina fe. No le estoy hablando de la fe del borracho, de la fe del inconverso, o de la fe del perezoso, o de la fe del desanimado. Le estoy hablando de una poderosa fe. Una fe verdadera, una fe que viene del corazón, una fe genuina, una fe que tiene la certeza y la convicción de lo que se espera y no se ve, una fe que viene por el oír de la palabra del Señor. Le estoy hablando de una verdadera fe, la fe, mi amado hermano, que produce la salvación de nuestra vida. Cuando esa fe está genuina, cuando esa fe es verdadera, no se va a apartar de nosotros, y si no se aparta de nosotros, nosotros no nos vamos a apartar de aquel que hemos creído, que es nuestro Señor Jesucristo, y esto va a lograr que nosotros permanezcamos hasta el fin. Sí, Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no tiene, mira, la fe que tú tienes, no hiciste nada tú. Tú no contribuiste con nada para esa fe que tú tienes. Esta es una fe que viene de parte de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Toda la salvación que nosotros recibimos viene de parte del Señor, y somos salvos por gracia, y esto no es de vosotros. Entendamos que esto no es de vosotros para agarrarla cuando nosotros queremos y dejarla cuando nosotros queramos, que nosotros deseemos dejarla. Esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Tampoco es por obras, para que nadie se gloríe. La fe que tú tienes, no la tienes por lo que tú haces. La fe que tú tienes, lo tienes por la gracia de Dios. La fe que tú tienes es para salvarte. Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha implantado en nosotros una fe viva para que nosotros podamos ser salvos. La fe no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, mi amado hermano. Más bien la fe tiene que ver con lo que nosotros creemos, la forma en que nosotros creemos. Eso es lo que tiene la fe. Así es que la fe no son obras. La fe, mi amado hermano, es un regalo inmerecido. No lo merecíamos. Es un regalo que nosotros no lo merecíamos y que Dios nos lo entregó a cada uno de nosotros. Estamos hablando bajo el tema: somos guardados por el poder de Dios en el fin de los tiempos. Amén. Estamos hablando de eso. Somos guardados por el poder de Dios en el fin de los tiempos. Créala o no la crea,
Pero si usted todavía está aquí en estos tiempos, es porque usted ha sido guardado por el poder de Dios en medio de estos tiempos. Porque Dios es un Dios de amor y misericordioso. Y Él le ha placido guardarnos por su misericordia, no por lo bueno que somos, no por quien somos, sino por quien Él es que nosotros todavía estamos aquí. Dios usó la fe perseveradora para permitir a sus hijos perseverar entre los calamidad hasta el fin. Dios usó la fe perseveradora para permitirles a sus hijos perseverar entre las calamidades hasta el fin. Lo que nos hace nosotros estar todavía aquí de pie es esa fe perseveradora, esa fe que te hace perseverar hasta el fin. Esa fe que te guarda hasta el fin, mi amado hermano. Amén. La fe y el poder de Dios es el tesoro más grande que nosotros tenemos en estos momentos y en estos tiempos del fin. En estos tiempos peligrosos, hermanos, esa fe y el poder de Dios es la que nos guarda y nos sostiene. No son nuestras fuerzas, no son nuestras habilidades, no son nuestras capacidades. El Señor dijo, esto no es por fuerza, sino es por mi Santo Espíritu. Amén. Es por el Espíritu de Dios, es por el poder de Dios. Esto no es fuerza humana, esto no es esfuerzo humano, esto no es sacrificio humano. Este es el poder de Dios, mis amados hermanos, que nos da la fe genuina que nosotros necesitamos para poder perseverar en medio de esta calamidad, para poder estar firmes en medio de estos tiempos finales. Eso que tú tienes, la fe y el poder de Dios, es el tesoro que tú no debes de abandonar en ningún momento. Ese es el tesoro más valioso que tú necesitas en medio de estos tiempos, porque esto es lo que nos va a ayudar. Ahorita la gente todavía no se quiere comprometer porque todavía cree que la puede hacer, pero va a llegar el momento donde todas tus capacidades van a ser reducidas, donde todos tus límites, donde vas a terminar tu lindero y no vas a tener a dónde ir. No vas a tener la respuesta, no vas a tener la solución. Tú lo único que te va a quedar como hijo de Dios es clamar a Dios y pedir a Dios la ayuda y pedir a Dios auxilio. Es suficiente y la persecución dice, sus hijos perseveran entre las calamidades hasta el fin. El sufrimiento y la persecución son herramientas poderosas para los enemigos de los últimos tiempos. Óigame. El sufrimiento y la persecución, el temor, hermano, la aflicción, son herramientas para los enemigos, para nuestros enemigos de los últimos tiempos. Nosotros tenemos un enemigo que es Satanás, y Satanás tiene sus príncipes, Satanás tiene sus ejércitos, Satanás tiene sus sacerdotes, Satanás tiene sus ministros, hermanos, Satanás tiene sus predicadores, Satanás está organizado también. Satanás tiene su forma de gobernar también. Esos son los enemigos de la iglesia en medio de estos tiempos. Dije que esos son los enemigos de la iglesia en estos tiempos. Los masones, mis amados hermanos, los Illuminati, son los enemigos de la iglesia en medio de estos tiempos. Ellos están organizados para destruir a la iglesia, y ellos buscan armas como el temor. Ellos buscan armas como la necesidad, la recesión. Ellos buscan ese tipo de armas como la restringir, mis amados hermanos, tomar el control. Esas son las armas que ellos buscan para destruir a la iglesia en medio de estos tiempos. Cada vez que quieren restringir a la iglesia, esos son los enemigos. Aquellos que le quieren quitar a la iglesia su libertad de predicar, la libertad de adorar a Dios, esos son los enemigos de la iglesia. Y estos tiempos que estamos viviendo son tiempos claves para ellos. Estos son los tiempos que ellos aprovechan, hermanos, para querer reducir a la iglesia, para acabar, para terminar con la iglesia. Pero acuérdese que mi amado hermano dice que ni el infierno ni el Hades prevalecerá contra la iglesia del Señor Jesucristo, porque el que está con la iglesia es más poderoso que los enemigos que están en contra de la iglesia. Así es que todo eso no va a poder en contra de la iglesia. Por eso el Señor aconseja que la iglesia debe tener en estos tiempos el poder y la fe que necesita para prevalecer, para estar firmes, para estar de pie en medio de estos tiempos difíciles. Que esto no te acobarde, mi amado hermano, que las amenazas no te hagan titubear. Nosotros no hemos titubeado a las amenazas de restricción.
no hemos titubeado a todo eso. Aquí hemos estado, y ustedes son testigos, hemos estado firmes predicando desde este lugar. Aunque un tiempo la iglesia no estaba aquí, no había casi nadie aquí, seguíamos predicando este lugar. No hemos desistido de predicar. No cancelamos ni un día, y ustedes lo saben, no hemos cancelado ni un día de predicación. Miércoles, viernes y domingos hemos estado predicando la palabra del Señor a través de este púlpito. Con iglesia y sin iglesia, yo no he parado de predicar el evangelio del Señor, porque mi trabajo es perseverar, tener fe hasta el final, porque tengo el poder para sostenerme de pie en medio de esta situación. Sí. Muchos pastores cerraron las iglesias. Muchos pastores se predicaron desde sus casas. Muchos ni siquiera desde sus casas predicaron. Pero ustedes saben, ustedes son testigos, que yo no he parado de predicar de este púlpito. Yo no me he parado de predicar de este púlpito. Ustedes han oído la palabra de Dios a través de este púlpito. Estén aquí o no estén aquí, ustedes siempre saben que siempre estamos aquí predicando la palabra del Señor. Y no vamos a parar, hermanos. No vamos a parar. Vamos a hacer lo que los discípulos. Vamos a seguir predicando acá, aunque haya amenazas de muerte, aunque haya amenazas de cárcel, aunque haya amenazas de multas. No vamos a parar de predicar el evangelio. Vamos a seguir sus protocolos. Vamos a ser obedientes al distanciamiento. Vamos a seguir usando nuestras máscaras. Pero hay algo que no vamos a hacer. No vamos a parar de predicar. Aunque digan ya no canten, aunque digan ya no prediquen, no vamos a parar, porque este mensaje tiene que ir hasta el final. Este predicador tiene que llegar hasta el final. Yo le invito a la iglesia y los que no están aquí, que se afirmen y que se pongan firmes, porque nosotros somos la iglesia que va a ir hasta el final. Esta iglesia no se va a cerrar, mi amado hermano. Pase lo que pase, esta iglesia no se va a cerrar. Quiero decirle que esta iglesia va a estar abierta a las puertas del público, a la sociedad, a esta ciudad de Santa Fe. Pase lo que pase, usted siempre va a estar escuchando a través de este púlpito una palabra, un mensaje que está saliendo para confortar su vida, para aliviar su vida, porque la iglesia es esencial en medio de estos tiempos de pandemia, donde el enemigo quiere tomar ventaja y le quiere robar su fe a muchos. Vamos a estar de pie, y especialmente los líderes principales de esta casa no vamos a flaquear. Y yo como pastor no voy a flaquear. Me comprometo a estar aquí de pie firme, creyendo la palabra del Señor. Esto es por lo cual Dios ama tanto a esta iglesia. Porque esta iglesia, amados hermanos, no se amedrenta. Esta iglesia no se acobarda. A esta iglesia no la mete en temor. A esta iglesia no le mete en angustia. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia siempre tiene una palabra que le llega a tiempo. Esta iglesia siempre tiene un mensaje de salvación. Esta iglesia tiene un mensaje que la ha preparado y que la ha preservado y que la ha guardado en medio de estas pandemias y en medio de estos tiempos. Esta iglesia recibe un mensaje y una palabra que le da fe, esa fe genuina para prevalecer hasta el final, mis hermanos. Aleluya. Así es que los enemigos usan el sufrimiento, el temor, las persecuciones para hermanos, para debilitar la fe de la iglesia. En estos últimos tiempos Dios va a revelar a su pueblo una vez más a su poder guardador. Dios va a usar estos últimos tiempos para revelarle a su iglesia el poder guardador. Mire, hermanos, nosotros tenemos algo grandioso y maravilloso que testificar. Y lo testifico para que salga allá afuera. Hasta el día de hoy, en estos ya 6 meses de pandemia, nadie de esta iglesia, de esta congregación, arriba de 100 miembros, nadie de esta congregación ha sido contagiada. Lo podemos testificar. ¿Qué ha hecho eso? El poder de Dios. Es el poder de Dios el que nos ha guardado. Es el poder de Dios el que nos ha preservado. Es el poder de Dios el que nos ha mantenido sanos y saludables. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios el que ha logrado, mi amado hermano, que esta iglesia no se contagie. Y no se va a contagiar, creemos. Que no se va a contagiar, porque esta iglesia camina en el poder
de Dios. Que si no todos, aquí hay una mayoría que sí camina en el poder de Dios. Si no todos están firmes, aquí hay unos que están firmes. Truene, llueve, relampaguee, caiga nieve, siempre están aquí. Dios bendiga, Dios honre a esos que son fieles y que siempre, cada día están en la casa del Señor. Ese es poder de Dios. En este tiempo ese es el poder de Dios manifestándose. Que usted pueda estar en la casa de Dios y que usted no se deje de congregar como algunos tienen por costumbre. A eso se le llama poder de Dios. Solo el poder de Dios es el que ha hecho que usted esté firme aquí, mi hermano. Solo eso. No son sus habilidades ni sus capacidades. Es el poder de Dios que lo mueve, que lo ha estado moviendo en medio de estos tiempos. Y usted está firme aquí creyendo la palabra del Señor. Es en estos últimos tiempos, Dios va a revelar su poder una vez más a su pueblo guardado. Cristo oró al Padre. Mire lo que Cristo oró. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Jesús oró, Jesús intercedió para que el Padre guardara, hermanos, a los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? Los discípulos y los que lo seguían. Amén. Entonces los discípulos, que especialmente los discípulos son los que estuvieron con él. Muchos anduvieron con Jesús, pero no todos estuvieron con él. Hay una diferencia, andar y estar. Aquí hay gente que anda en la iglesia, pero aquí hay gente que está en la iglesia. Eso es lo que hace la diferencia. Amén. Los que andaban con él se iban, eran las multitudes. Dice, y multitudes andaban con él, pero los que estaban con él, esos nunca se fueron. Y esos son los que nunca se perdieron. En la iglesia tenemos gente que anda, pero también tenemos gente que está. La gente que anda refleja las multitudes que se fueron, que al final eran los que estaban gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. El paralítico se fue, los ciegos se fueron, los que Jesús sanó se fueron, porque ellos solo andaban. Pero los que estaban con él, que eran los discípulos, ellos permanecieron con él, hermanos, hasta que Jesús fue arrestado. Ellos permanecieron con él, que aunque un tiempo se fueron también, pero el Señor oraba para que los guardaran. ¿Y sabe por qué los apóstoles no se perdieron? Porque los apóstoles eran los que andaban con Jesús. Aunque intentaron irse y perderse y volver a sus vidas cotidianas, no se perdieron y no se fueron y no se perdieron, porque Jesús había orado por ellos, para que ellos fueran guardados. Pero sin embargo hubo multitudes que recibieron milagros, recibieron palabra de Jesús, que siguieron a Jesús, que anduvieron con Jesús, que se perdieron muchos. Bueno, aquí en la iglesia hay muchos que andan nomás, pero no están. Muchos se han perdido, muchos se van a perder, porque así como las multitudes solo andan, pero no están. La palabra estar quiere decir que estaban comprometidos, que estaban firmes, que estaban donde Jesús estaba, que estaban en el mismo canal que Jesús estaba, que ellos estaban ahí, amados hermanos, obedeciendo la palabra que se les daba. Eso es la palabra estar. Amén. Estar presentes, estar activos, estar conectados. Los apóstoles estaban activos, estaban conectados. Bueno, por ellos oraba Jesús, que no se perdieran. Aquí hay gente que está con Dios, aquí hay gente que está firme, y es por esta gente Dios, Jesús está intercediendo para que no se pierdan, para que Dios los libre de todo mal, para que Dios los guarde de todo mal y de todo peligro. Dios está orando, estamos orando para que Dios nos guarde, mis amados hermanos. Mira, para que Dios te guarde, tú tienes que poner otra parte, también tú tienes que guardarte en Dios. La palabra estar con Jesús es guardarse con Jesús. Entonces no solamente es que Jesús nos guarde, es que nosotros también tenemos que guardar nuestra vida, que nuestra vida esté guardada en el Señor Jesucristo. Cristo oró al Padre cuando estaban con ellos en el mundo: yo los guardaba y en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Entonces ellos fueron guardados, el único que se perdió fue
Judas, hermanos, amén. Pero los otros que estaban firmes en el Señor, Judas desde el principio traía el espíritu de traición. Judas desde el principio nunca sirvió a Dios. Judas andaba con Jesús, pero no estaba con Jesús. Judas criticó a Jesús cuando se gastó aquel perfume, criticaba a veces lo que Jesús hacía. Judas cuando tenía su tiempo, iba y negociaba a Jesús y andaba vendiendo a Jesús. Cuando Judas estaba sentado en la cena con Jesús, ya lo había vendido. Solo le faltaba entregarlo. Entonces Judas realmente nunca fue de los que estuvieron con él. Nunca, amén. Solo anduvo con Jesús, pero nunca estuvo de parte de Jesús. Siempre lo traicionó. Desde un principio intentó venderlo. Entonces por eso es que Judas, si se perdió, él fue y se ahorcó. Hay Judas que se han perdido. ¿Por qué? Porque no están, andan solamente. Por eso se han perdido. Dice, los discípulos no se guardaron a ellos mismos en la voluntad de Dios. Ellos fueron guardados por un grandioso poder. Entonces ellos no se guardaron por ellos mismos, porque ellos no tenían el poder de guardarse, pero el poder que recibieron, ¿cuál fue el poder que recibieron? El Espíritu Santo que recibieron, ese fue el que los guardó. Amén. Ese fue el que los guardó. La intercesión de Jesús fue la que los guardó. Ellos no estaban guardados por ellos mismos. Tú no te vas a guardar por ti mismo, hermano. Tú no vas a poder guardarte por ti mismo. Tú necesitas el poder de Dios para que puedas ser guardado por el Señor. Es Dios que te va a guardar. Cuando Dios te abre la puerta de su salvación, tú entras a la salvación y ahí Dios te guarda y tú quedas guardado delante del Señor. Ellos no pudieron haber terminado ningún día sin el poder guardador de Cristo. Ellos todos los días, los discípulos todos los días necesitaron el poder guardador del Señor. Usted y yo, no, hermanos, nunca vamos a poder guardarnos de nuestra cuenta. Cada día, cada momento, cada hora que va pasando, nosotros necesitamos el poder guardador de Dios en nuestras vidas. Dije, cada día y cada hora que va pasando, nosotros necesitamos el poder guardador de Dios en nuestras vidas. Cristo oró a nuestro favor. Mire lo que Jesús dice, Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Amén. Jesús oró por nosotros y rogó por nosotros. Y lo que Jesús le dice al Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, cuando nosotros servimos al Señor, Él con su poder guardador nos guarda de este mundo. Este mundo está lleno de conflictos. Este mundo ahora está lleno de problemas, lleno de virus. Este mundo está entrando en crisis. Bueno, el Señor ha intercedido por nosotros. Jesús ha intercedido por nosotros para que el Señor nos guarde de los conflictos y de las cosas que hay en este mundo. Somos guardados por el Señor, hermanos. ¿No se siente alegre, hermano? ¿No se siente contento? ¿No siente privilegio, hermano? ¿No se siente privilegiado ser guardado por Dios? Que Jesús ha intercedido por usted para que usted sea guardado del mundo. Todas las cosas que suceden en este mundo no lo van a alcanzar a usted. ¿Por qué? Porque usted tiene un intercesor que es el Señor Jesucristo, y que Él ora y que Él dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Aleluya. Dice en el griego, la palabra guardar es muy expresiva y significa establecer un puesto militar. Oiga lo que significa la palabra guardar. Cuando dice que el Señor nos guarda con su espíritu, esto quiere decir que Dios establece, mis amados hermanos, un puesto militar en nuestras vidas. ¿Sí entiende? Dije, cuando Dios, hermanos, nos guarda, esto quiere decir que el Señor está estableciendo un puesto militar en nuestras vidas. Aleluya. Mire, si el hecho de que un policía viva ahí en un lado donde usted vive, especialmente pues si es familiar, amén, y a veces va ahí, y si va ahí con la patrulla y si va ahí con el uniforme, usted siente resguardado, ¿no? ¿Verdad? Que usted viva en un lugar que está lleno de militares, pues usted se siente resguardado. Bueno, imagínese que el Señor venga y establezca un puesto militar ahí donde está usted. Eso quiere decir la palabra guardar, que Dios establece un militar o un puesto militar. Amén.
Otro significado de la palabra guardar, parece como que no me está, no, si lo están captando, hermanos. Otro significado de la palabra que significa guardar, quiere decir guardar, resguardar, proteger con una guarnición. ¿Sí? Estamos guardados, resguardados y protegidos con una guarnición. Hay guarnición alrededor de nosotros. Dije, hay guarnición de ángeles alrededor de nosotros. Eso es lo que significa la palabra guardar. Otro significado de la palabra guardar: establecer una fortaleza con una línea militar completa, con todas sus armas militares. Establecer una fortaleza con una línea militar completa, con todas sus armas militares. Wow, no solamente hay un lugar de militación sobre nosotros, sino que tiene todas sus armas. Hay una diferencia que usted tenga alrededor de un montón de militares desarmados a un montón de militares con sus armas cargadas y todo su equipo que ellos cargan. Imagínese, mi amado hermano. Hay una diferencia que usted tenga un policía ahí de civil a que usted tenga un policía en un lado de usted armado con todas sus armas, con su chaleco antibalas y todo. Ahí hay una diferencia. Bueno, mi amado hermano, también nosotros tenemos esa diferencia, que no solamente estamos rodeados de militares, sino que también esos militares están armados alrededor de nosotros. Aleluya. Establece una fortaleza con una línea militar. Dice reconocer el enemigo por adelante. Otra de las cosas que significa guardar: reconocer el enemigo por adelantado y proteger del peligro. Eso es lo que es guardar. En otras palabras, cuando Dios nos guarda por su poder, que esto quiere decir, amados hermanos, que el Señor conoce el futuro en otras palabras, reconoce el enemigo por adelantado y protege del peligro. Eso es guardar. Cuando el Señor dice que somos guardados por el poder de Dios, esto quiere decir que nosotros por ese guardado vamos a conocer al enemigo por adelantado y sus maquinaciones y sus trampas que él tiene preparadas para nosotros. Cuando usted es guardado por el poder de Dios, usted tiene conocimiento del enemigo y usted sabe que el diablo viene sobre usted y usted va a estar preparado, mi amado hermano, porque usted conoce a su enemigo por adelantado. Y cuando conoce a su enemigo por adelantado, usted puede, amado hermano, hacerle guerra y hacerle lucha a su enemigo, porque nunca le va a llegar por sorpresa. Cuando usted lo conoce por adelantado, ese enemigo nunca le llega a usted por sorpresa. Y esto quiere decir que usted siempre va a estar preparado para enfrentar a su enemigo, porque usted está guardado en el poder de Dios. Y cuando está guardado en el poder de Dios, reconoce a su enemigo por adelantado y le protege del peligro. No solo eso, Dios le va a decir: mira, tu enemigo está allá, no te preocupes, te voy a proteger del peligro. Tengo militares, tengo militado este lugar está militado. Estaban diciendo que el Alburquerque lo iban a militarizar, iban a traer soldados porque había mucho crimen. Hay unas ciudades que las van a militarizar porque hay mucho crimen. Imagínense que el Señor está militarizando su iglesia, mis hermanos. El Señor está resguardando su iglesia. El Señor también está llamando ejércitos a esta tierra para que cuiden a su iglesia. El Señor está llamando ejércitos a esta tierra para que guarden a su iglesia. Y no solo eso, para que le revelen a su enemigo con tiempo. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Resumiendo todo lo anterior, somos un puesto militar de Dios, protegido por una armada espiritual equipada equipada completamente. Oiga lo que somos. Resumiendo todo lo anterior, somos un puesto militar de Dios, protegido por una armada espiritual equipada completamente. ¿No se siente seguro con eso, hermano? ¿Siente sueño o siente contentamiento? ¿Qué siente con esto? Si usted siente sueño, usted no tiene el poder del Espíritu. Pero si siente contentamiento, usted está empoderado por el poder de Dios, porque usted entiende que es esto que le estoy hablando. Dice
Voy a releerlo otra vez para seguir leyendo los siguientes puntos. Resumiendo todo lo anterior, somos un pueblo militarizado de Dios, protegido por una armada espiritual equipada completamente con innumerables caballos, carros y ejércitos de ángeles, hermanos. ¿Sabe que Eliseo miró esos carros de fuego? Amén. El profeta también miró una rueda, un carro de fuego, amén, con ruedas, ¿sí? Eliseo también miró carro de fuego y miró los caballos, miró los hombres de a caballo, hermanos. Eso es real. Cuando yo le hablo de esta, acuérdense, el Señor Jesucristo va a venir, ¿qué? En un caballo blanco, mis hermanos. Amén. Y va a venir sus ejércitos con él en la segunda venida. Y con ellos los que venimos, su pueblo, con vestiduras blancas. Vamos a venir también con el Señor. Para ese tiempo vamos a venir resguardados, hermanos, porque venimos con el Todopoderoso. Venimos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cómo no, venimos con el esposo. ¿Usted cree que el esposo no va a cuidar su esposa, su amada? Claro que sí. Estoy hablando en la segunda venida, porque la iglesia se va en el arrebatamiento, su esposa con el Señor, las bodas del Cordero, y luego el Señor viene a la guerra del Armagedón a pelear con el anticristo, mi amado hermano, con todos aquellos que tienen rodeado a Israel. Esa es la guerra del Armagedón, cuando el Señor se para en el monte de los olivos y derrota a todos los enemigos de Israel, mi hermano. Amén. Pero entonces para ese tiempo, imagínese usted, hermano. Aunque ahorita todavía no estamos en esa situación, en esa posesión, ya tenemos el mismo resguardo, hermanos. Mire, hermano, imagínese el novio cuando anda con la novia. Hay veces el novio, cuando andan de novios, cuidan más a la novia que cuando ya están casados. Cuando ya están casados, a veces les cuidan más a la esposa. Amén. Esos somos los hombres, pero Dios no es así. Imagínese el novio. Ahorita Jesucristo es el novio de la iglesia, no es el esposo. Es el novio que se va a esposar con su iglesia. Imagínese que no va a tener cuidados con su iglesia. Claro que sí. Tiene la iglesia militarizada alrededor de la iglesia. Ha establecido, hermanos, guarnición alrededor de su pueblo. La está guardando, especialmente en estos tiempos que la están señalando, que la quieren restringir, que la quieren atacar. Ni siquiera esa gente ciega ni siquiera ve. Esa gente están como el siervo de Eliseo, que ni siquiera ve los ejércitos que están rodeando a la iglesia. Ellos no ven nada, mi amado hermano, porque no tienen la revelación. Pero sin embargo, Eliseo sí miraba que estaba rodeado, el profeta estaba rodeado de ejércitos. Cuando venían los enemigos contra él, el Señor rodeó a Eliseo con ejércitos. Bueno, Eliseo, en ese proceso, en ese tipo de figura, Eliseo tipifica la iglesia rodeada de todos esos ejércitos, que a través de la revelación del Espíritu Santo nosotros podemos ver todos esos ejércitos, esas guarniciones que Dios tiene para nosotros. Esos no van a atravesar, ellos no van a cruzar. Yo he oído testimonios en Israel, hermanos, que misiles que les han lanzado, que no han cruzado porque hay una guarnición que protege a Israel. ¿Sí? ¿Quién es esa guarnición? Los ejércitos de Dios que guardan a Israel, así como guardan a la iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos un guardado. Ay, Dios, qué lindo es conocer su palabra, hermano. Esto nos tiene que hacer respirar confiados, hermanos, seguros, tranquilos, confiando en el Señor, diciéndole gracias, Señor, por todo ese guardado que haces por nosotros. Hermano, el Señor está moviendo todos sus ejércitos. Aquí las naciones están moviendo todos sus ejércitos y todas sus trampas y todo eso. Bueno, el Señor también está moviendo sus ejércitos. Aquí le están tratando de tender una trampa a la iglesia, pero el Señor les va a tener una trampa a ellos, porque el Señor no va a permitir que se metan con su iglesia. Por eso debemos de asegurarnos de tener la sana doctrina y de ser la iglesia del Señor Jesucristo, porque por esa es por la que el Señor va a pelear con todos esos ejércitos. Esa es la que el Señor va a guardar hasta el fin. Esa es la que el Señor va a empoderar. Por eso tenemos que ser la iglesia del Señor Jesucristo, lavada con la sangre preciosa del Señor y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la doctrina, el mandamiento que Jesús dejó para su iglesia. Aleluya. Sí, esa es
la doctrina que nace del corazón de Dios. Porque hay doctrinas que no nacieron del corazón de Dios. Hay mandatos doctrinales, hay mandatos bautismales que no nacen del corazón de Dios. Nacen de los griegos, nacen de la política, nacen de gobiernos, nacen de aquellos que imponen, pero no nacen del corazón de Cristo. Y esa no es la sana doctrina. Recuérdese que está la sana doctrina, está la doctrina de hombres y también está la doctrina de demonios. Y nosotros tenemos que asegurarnos en este tiempo estar en la sana doctrina, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la que va a ser guardada hasta el fin. Esa es la que va a salir victoriosa y va a estar en un proceso glorioso delante del Señor. Reconoce el enemigo por adelantado y protege del peligro. Resumiendo, bueno, ya leí esto dice: completamente informado de cada plan y artimaña del enemigo. Entonces, todo eso es lo que el Señor, de lo que el Señor nos guarda, mis amados hermanos, y nos da a conocer toda artimaña del enemigo. Somos totalmente resguardados contra Satanás y todos los poderes demoníacos en el universo. Somos totalmente resguardados. No tenga temor, hermano. No tenga temor al diablo. No tenga temor a los que quieren dañar la iglesia. No tenga temor. Estamos guardados, mis hermanos. Y si morimos peleando la batalla de la fe, vamos a terminar siendo guardados delante de la presencia del Señor. Y vuelvo, como dije hace un momento, cuando usted termina con su bandera de fe en alto, con el poder de Dios en su vida y en el Espíritu Santo, no le tema a la muerte, tampoco le tema al hombre. Témale más bien a aquel que mata el alma, dice el Señor. No le temas al hombre que es mortal, sino tenle miedo a aquel que mata el alma, hermano. A ese hay que tenerle miedo. Somos totalmente resguardados contra Satanás y todos los poderes demoníacos en el universo. Ahora tal vez podamos entender lo que las Escrituras quiere decir cuando proclama: mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Amén. O podemos decir: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es mayor porque Él tiene, hermanos, refuerzos, armas, ha militado su iglesia está resguardada por ángeles, hermanos, por ejércitos celestiales. Hay carros de fuego alrededor de su iglesia en todo el mundo, guardándola y protegiéndola en medio de estos tiempos. Solo hay que guardarse en el lindero. Hay que guardarse, hermano, en el alineamiento con el Señor. Si usted no está guardado en Dios, aunque todos estos carros estén dando vuelta, los ejércitos de Dios estén resguardando su iglesia, si usted no está guardado como iglesia del Señor, usted no tiene todas estas protecciones. Si su poder nos guarda, ¿quién se puede oponer a su poder? Jesús oró que los guarde del mundo. La palabra guardar significa, vamos a ver otros términos que es la palabra guardar: libre de un efecto e influencia de cualquier cosa mala. Eso es lo que significa también, de otro término, la palabra guardar: libre de un efecto e influencia de cualquier cosa mala. Eso es guardar. El Señor nos libra de cualquier efecto, de cualquier influencia o de cualquier cosa mala, o de cualquier cosa mala, malvada, cruel, perjudicial, lujuriosa, maliciosa o perversa. El Señor nos libra de todo eso cuando nosotros estamos sirviendo al Señor. Libres del mismo Satanás y de todo lo que todo lo que es corrupto o enfermo. De todo eso el Señor nos libra. Amén. Eso es lo que significa guardar. Él nos guarda irreprensibles para su venida. El propósito del Señor es guardarnos, porque Él quiere guardarnos irreprensibles para su venida. Tenemos que estar irreprensibles para que cuando el Señor venga, amados hermanos, podamos irnos con Él. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardada irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, estar preparados para la venida del Señor Jesucristo? Bueno, que nuestra alma esté guardada irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene poder para guardarnos sin caída. Estas son formas de guardados de Dios, como Dios nos guarda. Juan 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída
Oiga, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso, como Él es poderoso, Él nos guarda con poder. Amén. El único que nos puede guardar sin caída es aquel que es poderoso. Jesucristo es poderoso. De Él es el poder. Amén. Él es poderoso, por eso es que Él es el único que nos puede guardar. Somos guardados por el poder de Dios en los últimos tiempos. Amén. Por eso Él mismo, y aquel que es poderoso para guardarnos. Él es el único que nos puede guardar. Él, el que es poderoso. Solo tendrás derecho a la vida eterna. Tendrán derecho a la vida eterna los que se mantengan firmes hasta el fin. Solo ellos. Aquellos que se mantienen firmes hasta el fin son los que tienen derecho a la vida eterna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fieles hasta el fin. Apocalipsis 2:10. Aquí concluyo. La salvación es el resultado de ser guardados. Oiga, la salvación es el resultado de ser guardados. Cuando Dios nos da su salvación es porque nos quiere guardar. La forma de que Jesús nos va a guardar es dándonos su salvación. Jesús sabe que la única forma de ser guardados delante de su presencia es entregándonos la salvación. Dice, lo que Pedro quiere que entendamos es que Dios desea que su pueblo se sienta protegido seguro en Él. Eso es lo que Pedro quiere que entendamos a través de esta enseñanza y a través de esta cita bíblica que acabamos de leer. Es que nosotros nos sintamos seguros y protegidos y guardados en Él. Amén. ¿Se siente usted así, hermano? ¿Se siente protegido? ¿Se siente seguro? ¿Se siente guardado en el Señor? Y se quiere que sintamos que Dios mismo está haciendo lo que tiene que ser hecho para garantizar nuestra salvación final y eterna. Quiere que sintamos que Dios mismo está haciendo lo que tiene que ser hecho para garantizar nuestra salvación final y eterna. Hermano, sienta que Dios lo está haciendo. No solo lo sienta, créalo que Dios lo está haciendo. Pónganse de pie. Leo estas dos citas bíblicas y aquí concluyo. Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor que os afirma y guarda del mal. Oigan, ¿no oyó? Pero fiel es el Señor que nos afirma y nos guarda del mal. Él es fiel. Amén. Fiel en guardarnos y en afirmarnos del mal. Dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. ¿Cuál? Aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Dios promete guardarnos en completa paz, pero hay un tipo de personas que van a ser guardadas solamente. ¿Cuáles? Aquellos cuyo pensamiento en Dios perseveran. Esos son los que van a ser guardados porque en ti ha confiado. Nosotros hemos creído en el Señor y Él promete guardarnos en completa paz, pero para eso tenemos que perseverar. Tienen que perseverar nuestros pensamientos delante de la presencia del Señor. Él quiere guardarnos, pero hay que perseverar. Nuestros pensamientos tienen que estar en Dios. Nuestra vida tiene que estar escondida en el Señor. ¿Cree que Dios está obrando, hermano, en este tiempo? Créalo, es la única forma. Hermano, esta es la única forma que la iglesia va a ser salvada. Que creamos que Dios está trabajando y está obrando, nos está guardando, que creamos que Dios ha militarizado la iglesia, creamos que Dios ha puesto guarnición a la iglesia, creamos que hay ejércitos de Dios, hay ejércitos alrededor con espadas desenvainadas alrededor de la iglesia en medio de estos tiempos, hermanos. Yo le dije a usted, el Señor nos lo ha confirmado y nos lo ha probado con lo que el Señor ha hecho con esta iglesia, la ha guardado. Dios, 15 años, hermano, 15 años. El Señor ha guardado. Esta iglesia, el Señor la ha guardado. En esta iglesia cumplió 15 años.
estar aquí en este lugar. Empezamos en este lugar. No sabíamos que nos íbamos a quedar para siempre en este lugar, pero ahora sabemos que no vamos a quedar buen tiempo, porque ya es propiedad, hermanos, y el Señor nos ha guardado y nos ha guardado en este lugar. A veces nos quiere en este lugar y nos va a bendecir en este lugar, y aquí nos va a guardar. Estamos creyendo en el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que perseverar en nuestros pensamientos delante del Señor. Mis hermanos, Dios los bendiga, bendiciones, que Dios los guarde, que usted haya recibido una palabra de parte de Dios, sígase gozando en la presencia del Señor, y no deje que cuando tenga la oportunidad, su iglesia se abra, váyase a congregar, no deje de congregarse. Los que están aquí, que están mirándonos, también deben de congregarse aquí, sigan viniendo. Dios los bendiga a todos, bendiciones, nos miramos el próximo día, Dios los guarde. Aleluya.